para abordar la temática, decía, me voy a referir a a la relevancia constitucional de la acción extraordinaria de protección para hacer una breve referencia sobre qué constituye esta garantía jurisdiccional, diríamos que es efectivamente una garantía implementada a partir de la Constitución del año 2008 con la finalidad de que las decisiones de las autoridades que administran justicia también puedan ser objeto de control constitucional. En la lógica del Estado constitucional de derechos y justicia, como lo consagra el artículo 1 de la Constitución, absolutamente todos los sujetos que ejercen de alguna forma el poder, inclusive también los particulares, estamos sometidos a la Constitución. Y dado que todos los sujetos que ejercen poder, esa parte del ejercicio del poder público está asignada a la función judicial, cuyas decisiones no pueden desenmarcarse del orden constitucional. Es por eso que la acción extraordinaria de protección constituye este mecanismo jurisdiccional en virtud del cual el ciudadano puede acudir a la Corte Constitucional del Ecuador como máximo órgano de interpretación constitucional, control constitucional y administración de justicia constitucional para que pueda revisar esas decisiones de los órganos jurisdiccionales. Y por hacer una breve referencia y muy panorámica de lo que es la acción extraordinaria de protección. Pero dentro de esta garantía jurisdiccional, apreciados colegas, ustedes habrán visto una cuestión un tanto novedosa que tiene que ver con la relevancia constitucional cuando se propone esta garantía. Y elegí este tema porque me gustaría platicar de qué se entiende por relevancia constitucional en la acción extraordinaria de protección, considerando fundamentalmente que es la garantía jurisdiccional que más tiempo le ocupa a nuestra Corte Constitucional. Del 100% del trabajo que tiene la Corte, el 90% lo dedica a la acción extraordinaria de protección. Fíjense ustedes, es la garantía que más llega a la Corte Constitucional. Y de todo ese global de acciones que llegan, me refiero a las extraordinarias de protección, que llegan a la Corte Constitucional, apenas el 10% de demandas son admitidas, ¿sí? Es decir, de cada 100 casos, nada más 10 en aproximación son admitidas a trámite. Y de las que son admitidas a trámite, pues aproximadamente será un 30%, es decir, 3 de cada 100 acciones son declaradas procedentes, cuestión que llama poderosamente la atención, pero uno de los principales filtros que ha impuesto la Corte Constitucional para que el caso pase a fase de sustanciación es el criterio de relevancia constitucional al que nos vamos a referir hoy en día. Ahora bien, detrás de la acción extraordinaria de protección hay una problemática bastante marcada, ¿no? Eh, Como les decía, hay un alto índice de inadmisión y este alto índice podría obedecer al hecho de que en nuestro país se está utilizando la extraordinaria de protección como una suerte de cuarta instancia, como una suerte de recurso adicional que en todos los casos se debe agotar y esto no es así. Por eso mismo tiene un nombre de extraordinaria, no es ordinaria, no es común que presentemos esta garantía jurisdiccional porque no necesariamente es un recurso que se debe de agotar. De hecho, no es un recurso, su nombre mismo lo dice, es una acción. Tal es así que inclusive la calidad de las partes procesales que intervienen en la acción extraordinaria de protección varía. Pensemos que un proceso jurisdiccional empieza con la intervención de A versus B. En segunda instancia seguirá siendo A versus B. En casación seguirá siendo A versus B. Pero en la extraordinaria de protección será o A o será B el que presente esa acción constitucional, esta vez en contra de el órgano que puso fin a ese proceso jurisdiccional al que le podríamos llamar C, ¿cierto? El órgano C viene siendo, en todo caso, la administración de justicia. Es decir,
son una de las partes procesales versus la decisión jurisdiccional que puso fin al proceso judicial. De tal manera que eso es otro elemento que nos permite también identificar la naturaleza de la extraordinaria de protección en el sentido de que podemos saber que ya no son las mismas partes procesales las que están involucradas y por lo mismo el mérito o el objeto de la controversia original tampoco va a ser el mismo en la extraordinaria de protección. Va a tener cierta relevancia, por supuesto, pero no va a ser el mismo objeto, porque el objeto es el control de lo que decíamos al inicio, el control de la actividad jurisdiccional para que lo haga dentro de los márgenes que prevé la Constitución, ¿no? Entonces, decíamos, hay un alto índice de inadmisión por tratarle como una instancia adicional, porque también hay una cultura de litigio exacerbada en el país, de que queremos seguir peleando, peleando y llevando todo hasta el final, ¿no? También por una suerte de desconocimiento de este carácter extraordinario de la garantía y de ahí también el alto índice de inadmisión. Y bueno, en la extraordinaria de protección vamos a tener una particularidad de esta garantía que como lo que hace es encargarse del control constitucional de las decisiones judiciales, al determinarse la vulneración de derechos derivados de esas decisiones judiciales, la regla general que aplica la Corte Constitucional es disponer el reenvío de la causa, ¿no? Usted puso fin al proceso en segunda instancia y luego activa la extraordinaria de protección y gana la extraordinaria de protección, por regla general, la Corte Constitucional va a decir, reenvío el proceso para que sea otro juez, en este caso de segunda instancia, el que le dicte una sentencia de reemplazo porque la sentencia que usted impugnó es violatoria de derechos. Entonces, fíjense, ahí está otro elemento también sobre esta caracterización de la acción extraordinaria de protección. Pero este reenvío, como decíamos, es la regla general y siempre que hablamos de reglas generales vamos a también adentrarnos en posibles excepciones, ¿no? Una excepción a este reenvío y por lo tanto a la decisión definitiva de la Corte Constitucional la encontramos en los casos en donde ese reenvío resultaría inútil o perjudicial y también en los casos de la justicia ordinaria cuando se realiza el control de mérito, ¿no? En el caso de la justicia ordinaria, fíjense, tenemos la sentencia 2640, 17EP/24, en donde se dice que cuando el ámbito decisorio del juez ordinario destinatario del reenvío se reduce sustancialmente hasta el punto de anularse, por cuanto la sentencia de la Corte determina en su totalidad cuál debe de ser el contenido de la futura decisión de aquel juez, el reenvío deviene inútil y perjudicial para el titular del derecho vulnerado. Es decir, en estos casos la Corte puede adoptar directamente la decisión que le corresponde dictar al señalado juez. Esto, la verdad, no sé si lo traigo a modo de primicia, porque ustedes van a ver en general que nuestra Corte Constitucional nos dice, a ver, en temas de justicia ordinaria, definitivamente en todos los casos tiene que haber el reenvío, porque nosotros no hacemos control de mérito. Si bien aquí la Corte no reconoce que hace control de mérito frente a las decisiones de la justicia ordinaria, en el fondo, si es que la Corte dice, yo no reenvío, porque ese reenvío termina siendo inútil o perjudicial, porque el juez sí necesariamente va a tener que adaptarse a mis estándares jurisprudenciales y por lo tanto tomar una decisión solo bajo la guía de la Corte, entonces en el fondo estamos ante una realidad en donde hay una suerte de control de mérito en las decisiones de la justicia ordinaria, ¿no? Esto, en cambio, se aplica de una forma mucho más explícita en el caso de la justicia constitucional, en donde la Corte sí puede hacer control de mérito bajo un fundamento lógico. Y es que el artículo 429 constitucional establece que la Corte es el máximo órgano de administración de justicia constitucional, de tal manera que si usted tiene procesos derivados de garantías jurisdiccionales,
es lógico, es comprensible que posteriormente la justicia constitucional, a través de la Corte, pueda fallar sobre el mérito, es decir, sobre el conflicto originalmente propuesto por las partes dentro de un proceso específico, ¿no? Y para que pueda darse el control de mérito es necesario que se cumplan cuatro cuestiones. Primero, que los jueces inferiores hayan violado el debido proceso u otros derechos, es decir, que se cumpla con el objeto de la acción extraordinaria de protección que fue diseñada para tutelar esos derechos constitucionales y los derechos, las garantías básicas del debido proceso. También dice que en principio los hechos de origen puedan constituir una violación de derechos no tutelados por la autoridad inferior. Por lo tanto, lo que busca la Corte es que haga control de mérito siempre y cuando existan reparaciones pendientes o tutela pendiente, ¿no? Tercer elemento, que el caso no haya sido seleccionado para revisión. Ustedes saben que el artículo 85 no es el artículo 86, perdón, de la Constitución establece que en todos los casos los jueces de garantías jurisdiccionales deben de remitir las sentencias a la Corte para que seleccione los casos y desarrolle jurisprudencia. Entonces, si es que el caso ya está seleccionado para jurisprudencia, la Corte no puede dictar una sentencia de mérito. Y finalmente, que al menos cumple con un criterio de gravedad, novedad, relevancia nacional o inobservancia de precedentes, ¿no? Sobre esto ya vamos a profundizar más adelante. En todo caso, la extraordinaria de protección debe de cumplir con tres presupuestos sustanciales que de alguna manera están descritos aquí también. Primero, que se cumpla con la materia u objeto. Segundo, que exista relevancia constitucional. Y tercero, que haya procedibilidad, ¿no? En cuanto a la materia u objeto, decíamos, tiene que haber una violación de un derecho constitucional o de una garantía del debido proceso. En lo relacionado con la procedibilidad, necesariamente la extraordinaria protección solo se propone cuando hemos agotado los recursos ordinarios y extraordinarios. Pero en cuanto a la relevancia constitucional, fíjense ustedes, esta sentencia es importantísima, guárdenla, imprímanla y ténganla en sus archivos más cercanos cuando vayan a presentar una extraordinaria de protección, porque aquí está básicamente lo que debemos entender por relevancia constitucional, ¿no? Nos dice la Corte en esta sentencia que consiste en esta vulneración eh, que debe de exigirse a través de la extraordinaria de protección de una forma argumentada, ¿no? Señalando cuál es la relación directa entre el acto u omisión del órgano judicial cuya decisión estamos impugnando, ¿cierto? En el sentido de justificar que la relevancia constitucional implica no las consideraciones de lo que es, no la consideración de que la sentencia que impugnamos es injusta o equivocada, o que se haya equivocado en la aplicación de la ley o en la interpretación de la ley, o que se refiera a cuestiones relacionadas con la valoración de la prueba. Entonces aquí la Corte Constitucional, para explicarnos lo que es la relevancia constitucional, parte del hecho de que no se entiende por relevancia constitucional, es decir, cuando estamos frente a escenarios de irrelevancia constitucional, ¿no? Que podríamos condensarlos en estos cuatro elementos. Primero, cuando se impugna el criterio judicial, es decir, decimos, ¿sabe qué? El juez en esta decisión me perjudicó porque fue injusto o se equivocó al aplicar esta norma. No, la extraordinaria de protección no hace eso. ¿Por qué? Porque no es una instancia más, ¿sí? Tiene que necesariamente el juez incurrir en una actuación o en una omisión que provoque un agravio directo a la víctima, ¿no? Por otra parte, la Corte también nos dice que no se refiera a lo equivocado de la decisión. Y aquí hay que puntualizar un hecho, ¿no? Que lo equivocado de la decisión, si bien puede provocar la irrelevancia en la acción extraordinaria de protección, eventualmente cuando se equivoca el objeto de la controversia en la toma de una decisión, en una sentencia, esa equivocación a nivel de la garantía del debido proceso, que es la motivación,
puede entenderse como una forma de inatinencia, ¿no? La inatinencia es cuando el juez equivoca el punto controvertido y por lo tanto deja de responder los argumentos relevantes de las partes. Ahí sí es, ahí sí tiene relevancia constitucional y por lo tanto hay que saber explicar entonces cuál era el objeto de la controversia y cómo se dejó de atender a ese objeto de la controversia. Pero otra cosa es referirnos a la equivocación del juez en su juicio de valor respecto de la toma de la decisión. Si es que se lo hace así, revierte entonces, digamos, deviene en irrelevancia constitucional y por lo tanto la acción puede ser inadmitida. También hay los casos de falta de aplicación, aplicación indebida o errónea interpretación, que como quizás a ustedes les resulte familiar, son cuestiones de control de plena legalidad, ¿no? Que, por supuesto, para eso está la Corte Nacional de Justicia y no la Corte Constitucional. Y finalmente, sobre la apreciación de la prueba. No nos corresponde o no le corresponde a la Corte Constitucional referirse a si es que el juez valoró adecuadamente la prueba, porque esa es una tarea jurisdiccional y si es que lo hace la Corte a través de la extraordinaria de protección, entonces estaría actuando como si es que fuera una instancia más, ¿no? Por lo tanto, y con esto vamos a finalizar, los criterios de relevancia constitucional, de acuerdo con lo que nos establece el artículo 62, numeral 8 de la Ley de Garantías, primero necesariamente debe de justificarse a partir de una argumentación en la cual se deje claro que el problema jurídico y la pretensión tienen relevancia constitucional. ¿Cómo identificar esa relevancia constitucional? Bueno, primero, hay cuatro formas. La primera es que a través de la extraordinaria protección se logre solventar una violación grave de derechos. ¿A qué se refiere una violación grave de derechos? Bueno, la Corte nos ha dicho que los criterios de gravedad implican la frecuencia, es decir, una violación de todos los días, una violación sostenida en el tiempo, o que exista u otro estándar de gravedad es la eh, intensidad, es decir, cómo provoca en la víctima una suerte de sufrimiento, ¿cierto?, que vuelve intensa esa vulneración. Y también el criterio de irreversibilidad, ¿cierto?, que ya la violación pues no hay vuelta atrás y necesariamente debe de ser tutelada. Por otra parte, otro criterio que nos permita establecer, digamos que nos permita darle relevancia a nuestra extraordinaria protección, es justificarle a la Corte, argumentar ante la Corte cómo a través de esta extraordinaria protección podría establecer precedentes jurisprudenciales, cómo el caso resulta novedoso para que la Corte pueda fijar nuevos estándares a través de su jurisprudencia. Pero también otra forma de justificar la relevancia es que de alguna manera se busque corregir la inobservancia de precedentes establecidos por la misma Corte Constitucional, ¿no? Y finalmente, cuando se puedan resolver asuntos de trascendencia nacional. Ustedes recordarán, en el caso de Jorge Yunda, por ejemplo, se priorizó el caso, se dio paso a la extraordinaria protección porque había un asunto de trascendencia nacional. Hoy en día hay un caso también recientemente presentado por el candidato Jan Topic, probablemente el caso de la señora vicepresidenta llegue a la extraordinaria de protección a conocimiento de la Corte Constitucional, que serían casos, ¿no es cierto?, de trascendencia nacional por el interés público, por los principios y derechos que están involucrados en estos procesos. Entonces, a partir de estos componentes es que se justifica la relevancia constitucional en la acción extraordinaria de protección.